Dios les bendiga a todos mis amados hermanos que se han hecho presentes en esta preciosa noche y a los que nos escuchan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje también, que Dios los bendiga grandemente. Vamos a meditar en el estudio bíblico correspondiente a esta ocasión en la primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos del 11 en adelante. Hemos avanzado estos 10 versículos en donde se nos ha enseñado mucho acerca de que usted y yo, en los versículos 9 y 10, decía que nosotros somos ahora un pueblo que en otro tiempo era desechado, pero que en la gracia de Dios hemos sido tomados para el Señor. Y nos decía, esto es una responsabilidad grande para usted y para mí. Más que una promesa, con eso conlleva esa gran responsabilidad de manifestarnos como el pueblo escogido de Dios, como el real sacerdocio, como la nación santa. Todo ello, hermano, tiene una gran responsabilidad a la que usted y yo somos llamados. Por ello el apóstol, después de escribirles en el versículo 10 del capítulo 2, dice así: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Decía que no teníamos nosotros nada que ver con los pactos y las promesas de Dios, pero a través del sacrificio de Cristo Jesús, el nuevo pacto, usted y yo somos incluidos. Y anteriormente nos decía con qué propósito usted y yo somos un pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Esa es la responsabilidad. Pero eso no solamente se trata de... Dios bendiga la vida de todos aquellos predicadores que salen a predicar todos los días. Dios les bendiga y les dé la sabiduría para predicar lo que Dios nos ha mandado. Pero más que eso, nuestra forma de vivir debe de manifestar un testimonio de que somos un pueblo diferente, un pueblo adquirido a precio de sangre, un pueblo que no es de esta tierra, sino que su mirada está en el reino de los cielos, que su vida es de acuerdo al reino de los cielos. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que solo esté predicar y predicar y predicar y enseñar y enseñar. Dios quiere que yo viva como Él manda, para que así sea que anunciara las virtudes. Porque hablar y predicar, eso es lo más fácil. Estudia la Biblia, se prepara un mensaje y se diserta y se da un discurso y la gente, wow, puede decir, vea qué bueno el predicador. Pero más que eso, la vida diaria mía debe de manifestar lo que se predica. Hacia eso va el versículo 10, cuando dice que en otro tiempo no era pueblo, pero que ahora sois pueblo. Quiere decir, ahora tienen una responsabilidad ¿de qué? De vivir una vida como dice aquí, ¿verdad? Y esa es la vida de la cual usted y yo debemos asirnos, tomarla. Este es mi modo de vivir, el modelo del que Dios habla, de cómo hay que vivir. No hay que pedírselo a un pastor. Mire, un pastor no debe de estar dictaminando la forma como yo me debo de vestir, la forma como yo debo de hablar. Un pastor no ha sido llamado, hermano, para estar, hermano, así no, hermano, así no. Un pastor ha sido llamado para sustentar a las ovejas por medio de la palabra de Dios. Hay un Espíritu Santo en usted y en mí que nos debe de dirigir la vida como debemos de vivirla fuera de la iglesia. Bonito es que nos hablemos, ¿verdad? Y nos digamos, siervo de Dios. ¿Cuán privilegio es ese, hermano? Es grande. Sí, o sea, oye, bonito, va, siervos de Dios. Entonces veamos cómo viven los siervos de Dios. Cuando digo siervos de Dios, no estoy hablando solamente de aquellos que predican la palabra de Dios, porque ese es un título que se les ha dado a los pastores, ¿verdad? El siervo de Dios, ¿verdad? El ministro. Pero siervos de Dios somos todos aquellos que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois un real sacerdocio. ¿Quiénes son? ¿Solamente los que predican o toda la iglesia? Es toda la iglesia, correcto. Entonces, esos son quienes, los siervos de Dios. ¿Y cómo deben de vivir? Bueno, en el versículo 11 nos dictamina la forma como usted y yo debemos de vivir en este mundo, del cual dice así. Leamos por favor el versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primero, considerando el apóstol Pedro a la iglesia, le llama amados.
Les quiero rogar algo. Cuando dice, yo os ruego, amados, quiere decir que él a la iglesia la trataba con amor. No les está diciendo, atajos sinvergüenzas, compórtense bien. Pero va que nosotros a veces así tratamos a la iglesia. Ay, me voy a incluir yo. Juan, el apóstol Pedro, el apóstol mismo también, el apóstol Pedro, trataba con amor a la iglesia. Amados, amados, les voy a pedir algo, quiere decir, os ruego, como extranjeros, quiere decir, ustedes aquí no pertenecen a este sistema de vida. Aquí están ustedes como peregrinos o extranjeros. ¿Qué quiere decir como extranjeros y peregrinos? Todo ciudadano se identifica por su forma de hablar, por sus costumbres. Cuando va a otro país, esas costumbres, esa identidad, ahí está presente. Y usted lo conocen que es del Salvador por la forma como se expresa, por los modismos que menciona, ¿verdad? O como dicen popularmente, el caliche que mencionamos, y la gente no va distinguiendo, va que usted es del Salvador. También lo conocen por lo que consume, por lo que come. Allá llega pidiendo pupusas y solo hamburguesas venden en Estados Unidos. Cuando usted llega a un lugar y ¿qué extraña? Extraña su comida, porque ahí usted es extranjero. Usted no está acostumbrado a ese ecosistema de vivencia. Usted no nació en ese ecosistema de vida. La economía, la moneda es diferente. Alguien dirá, sí, pero aquí es la misma moneda de Estados Unidos, pero que alguien venga aquí que no sea de El Salvador, tiene que cambiar la moneda, empieza a complicarse, ¿verdad? ¿Cómo está viviendo él? Se está adaptando, pero en realidad él es una persona que tiene otra nacionalidad. Quiere decir, nació en otro lugar. Quiere decir que viene con otras costumbres. Quiere decir que él tiene otra identidad. Amén, iglesia. La iglesia aquí en este mundo tiene una identidad que no es de la tierra, que esa es la que nos falta a nosotros manifestar, porque nos hemos acostumbrado a la religión, de ir a un grupo, congregarnos ahí, pero en realidad, hermano, el ser creyente tiene una identidad que manifestar, la cual ha nacido ¿a dónde? ¿A dónde nació la iglesia? En el corazón de Dios. Quiere decir que sus costumbres, su forma de vivir son dictaminadas ¿a dónde? ¿De dónde nacieron la conducta del cristiano? ¿En qué corazón nació? En el corazón de Dios. Y esa es la costumbre y esa es la forma como yo debo de vivir. Sí, porque ese es el agrado de Dios. Entonces, aquí en esta tierra no debo de aprender todas las cosas que aquí se realizan, porque aquí hay muchas cosas que van en contra del propósito divino. Entonces, cuando el apóstol le dice a la iglesia, les ruego que mientras vivamos aquí, vivamos como extranjeros, porque van a encontrar aquí un montón de cosas que no son agradables a Dios y que no deben dejarse ustedes someter a ellas, porque es un sistema corrupto, es un sistema que te va a absorber, que te va a destruir. Entonces, mejor vivan con la identidad para la cual ustedes fueron llamados desde el cielo. Antes no erais pueblo, ahora sois pueblo. Entonces, como pueblo de Dios, aquí vivan como Dios demanda. Eso es lo que quiere decir. Os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Quién es un peregrino? ¿Alguien que se establece en un lugar o alguien que va de paso? Alguien que va de paso. Ese alguien que va de paso somos usted y yo. Nadie es permanente en esta tierra. Nadie es nadie, ni aun el que no se congrega. El problema es que el que se congrega y el que oye la palabra de Dios debe de saberlo y vivirlo. Está bien el mundo por eso hace sus grandes edificaciones, hermano, queriendo, ¿verdad?, eternizar su vida, quieren hacerse un nombre, porque ellos creen que nunca van a morir. Sin embargo, está escrito que usted y yo un día vamos a morir, y después de eso, ¿qué queda? Entregarle cuentas al Creador.
Y si usted y yo oímos del Evangelio, allá se nos va a demandar, vos conociste del Evangelio, quiero ver cómo viviste. Y él no lo va a saber en ese momento, él lo sabe ya cómo yo estoy viviendo. Si soy un ciudadano del cielo, debo de vivirlo aquí en la tierra. Esto no es cuando allá se pase lista, ¿o ustedes creen que esto es cuando allá se pase lista? Y no se trata de andar ciego, no se trata de andar con los ojos cerrados, no se trata de no ver, no se trata de no comer, se trata de vivir una vida como que ya estamos en el reino de los cielos, porque esa es nuestra identidad. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pedro cuando dice, aquí son peregrinos. El reino de la tierra no los debe de gobernar, el reino del pecado ya no los debe subyugar, ya no los debe de subyugar el sistema pecaminoso, los debe a ustedes, deben de mantenerse como hijos de Dios, porque de allá han venido ustedes, como peregrinos, van de paso, pero mientras van de paso, mientras están allí, tienen que dar una identidad. Hacia eso va el versículo 12. Bueno, perdón, no hemos terminado el 11. Que os abstengáis, esto es dejar de hacer. Abstenerse, ¿verdad? Es no hacer. Que os abstengáis, ¿de qué, hermano? De eso que quiere su cuerpo satisfacerse. No es comida, sino deseos pecaminosos que nuestra carne quiere satisfacerse. Hacia ello dice que debemos de abstenernos, quiere decir no dejarnos dominar, no obedecerlos. Abstengáis de los deseos carnales que batallan contra quién. Usted y yo todos los días tenemos esa lucha. Hoy la tuvimos. Hoy fuimos provocados, hoy fuimos tentados y mañana lo será también. ¿Cuál es el llamado? No nos dejemos dominar por esa tentación, no nos dejemos llevar por esos deseos carnales que ahí están batallando todos los días en contra del alma. Lo que quiere destruir es el alma. Esta carne quiere muchas cosas que no son agradables delante de Dios y que quieren destruir mi alma. ¿Qué debo de hacer? Abstenerme, no hacerlo, porque va a destruir mi vida y mi alma. Versículo 12, ahora sí, el 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Cómo puedo lograr eso? Manteniendo buena mi forma de vivir. Manera quiere decir forma. ¿Cómo yo vivo? ¿Verdad que no es el pastor el que debe darle un listado? Vaya, hermanito, usted debe de hacer aquello, lo otro, lo otro. No, no es un pastor. Su manera de vivir está dictaminada por Dios. Porque yo como pastor le puedo agregar y le puedo quitar. Ah, no, hermano, eso no es problema. Ah, eso sí, yo le puedo agregar, pero está establecida ya por Dios la forma de vivir de todos. Que nos hemos acostumbrado, hermanos, a que aquí estemos en la iglesia como santitos y allá anda cuando andamos trabajando, cuando andamos en otra casa, hermanos, andamos hablando más de lo que debemos de hablar. Nuestra boca muchas veces se va, digo nuestra, yo me incluyo porque somos tentados y empezamos, alguien nos cuenta algo de alguien y ya está nuestro oído ahí, la comezón de querer oír más y la lengua se pica por querer también participar. ¿O no nos pasa eso? Y eso está batallando contra la voluntad de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Esa es una forma de vivir, ¿o no, hermano? ¿Cómo vive la gente? Pendiente del otro. ¿Esa es una forma de vivir o no? ¿Sabe que hay gente, hermano, que está más pendiente de usted para ver qué le pasa, para ver a dónde va? ¿Esa es una forma de vivir o no? Y después comunica lo que ve. ¿Es una forma de vivir? Vaya, esa forma de vivir nosotros debemos de considerar que debe de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiere decir que mi forma de vivir debe de ser buena. Manteniendo buena, dice. ¿El qué? La manera. Así dice, ¿verdad? Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre, vaya, los gentiles.
No vamos a vivir en medio de un mundo. Usted y yo hemos sido sacados. ¿De qué decía el versículo 10? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. El final del versículo 9 decía, al final, ¿verdad? Del versículo 9, aquel que os llamó, ¿de dónde? ¿Y a dónde vivimos? En medio de las tinieblas. En medio de pecados. Ninguno de nosotros vamos a decir, hermanos, no, aquí vivimos, pero no debemos de hacer lo que los demás hacen. En medio de todos los que practican muchos pecados, ahí vamos a vivir. Pero ahí debemos de conservarnos, que nuestra forma de vivir no es como la de los demás. Que va a venir el tentador queriéndolo hacer que usted haga lo que los demás hacen, pero su forma de vivir no le debe de permitir a usted dejarse dominar. Cuando dice el versículo al final, versículo 12, manteniendo buena nuestra manera de vivir, no dice fuera, ¿verdad? Qué feo es que los cristianos queremos vivir en otro planeta. No, usted ha sido llamado a vivir como Dios manda, en medio de gente llena de pecado, en medio de asesinos, en medio de ladrones, en medio de homosexuales, en medio de un montón de gente. Ahí yo tengo que vivir como Dios manda. A eso he sido llamado. Que otros se desvían, que otros hacen aquello, y no en medio de ellos nos ha mandado a vivir el Señor, pues, pero ¿cuál es la forma de vivir? No como los demás. ¿Con qué fin? Ya vamos a ver el fin. En el versículo, ¿cuál es el propósito por el cual yo debo de vivir así? Para lo que dice el siguiente, hermano. Para que en lo que murmuran, ponga atención a esto, siempre van a hablar de usted. La palabra murmurar. Si hay algo de lo que se ha de murmurar de nosotros, bueno, que eso algo sea algo que no es verdad. Ahí lo dice la Escritura en el versículo 12. Para que en lo que murmuran de vosotros, ¿cómo qué? Como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar el que vuestras buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? Aquí a usted y a mí nos van a inventar muchos chambres, van a murmurar, es normal. Mira al hermano Luis, mire hermano, me recuerdo de mi trabajo. Mire, usted vive un montón de gente que, mire, le invitan a oír un montón de cosas. Que están pendientes de usted si respira, no respira. Y sabe que eso es una murmuración que siempre va a existir. Ahora lo hacen en contra de usted, pero cuando Dios los salve, eso quiere decir cuando Dios los visite, en el versículo 12 al final, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ahora no conocen de Dios, ahora no saben ni entienden lo que nosotros hacemos. Ahora, eso que hacen los cristianos, eso es locura de estar allí. Mire cómo está el clima y ellos allí, ¿ve? Si hoy es día de descanso, deberían de cerrar la iglesia. Y no han dicho que hay hasta sueto hoy y mañana, pues. No, hombre, todo debería de estar cerrado. Ahora murmuran. Ahora no entienden. Cuando Dios los visite, ¿qué dice ahí? Van a glorificarlo. ¿Pero qué es lo que van a glorificar? Su buen testimonio, dice la Escritura, ¿o no, hermano? Para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, lo que nosotros hacemos para ellos es malo. Porque no lo entienden. Lo van a entender hasta que se les haya quitado el ¿qué? El velo. ¿Lo dice la Escritura o no, hermano? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen ellos mismos. Ahí no dicen que nosotros vamos a glorificar a Dios. Ellos dicen que glorificarán a Dios, ¿o no, hermano? Glorifiquen a Dios, ¿cuándo? En el día de la visitación, al considerar el ¿qué? Que mi comportamiento va a glorificar a Dios, pero ellos van a dar testimonio, dice la Escritura. Pero esto va a ser hasta que les sea quitado el velo, hermano. Hay que aguantar que hablen de nosotros. Hay que aguantar que digan que estamos perdiendo el tiempo. Hay que aguantar que digan que no estamos haciendo nada. Hay que aguantar que digan que lo que hacemos aquí es malo. Hay que aguantarlo, hay que soportarlo, porque las buenas obras que nosotros hagamos hoy la van a entender cuando el Señor les quite ese velo. Mientras no les sea quitado ese velo, seguirán ¿qué? Murmurando. Lo dice la Escritura, ¿verdad?
Solo que Dios les visite, pero el hermano no hacía estas cosas, vea. No, el hermano, ¿cuándo? Yo nunca lo vi, qué galán que así se dijera, ¿verdad? Nunca lo vi con otra, nunca lo vi tomando, nunca lo vi haciendo cosas así, nunca lo vi con el corvo retando a los demás, ¿va? Ahí van a empezar a glorificar a Dios. Las buenas obras que yo hago, mi forma de vivir, ¿cuál es el resultado? Que glorifiquen a Dios ellos, hermano. Así dice la Escritura, versículo 13. Por causa del Señor, aquí empieza a dar unas ciertas regulaciones de la forma de vivir, no extensamente como lo dice Romanos capítulo 13. Ahí hay una lista más grande de cómo usted y yo debemos de vivir. Aquí es pequeña, pero veamos la que está escrita aquí, versículo 13. Por causa del Señor, someteos ¿a qué? A toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Este es algo, hermano, de lo que usted y yo somos llamados. Como iglesia no nos compete a nosotros andar hablando cosas que no sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando dice que usted y yo nos vamos a someter a toda institución humana, sea al rey como a superior, son a las autoridades. Y alguien me va a decir, hermano, pero las autoridades a veces no son conforme a la voluntad. Siempre y cuando, hay que hacer esta excepción porque la Escritura lo permite, no se va a forzar. Siempre y cuando esto que usted se le está obligando, ya sea del rey o de parte de la autoridad, sea de acuerdo a la voluntad de Dios también. Voy a poner un ejemplo. Porque la ley humana puede determinar algo en contra de la voluntad de Dios, a lo cual yo debo de oponerme. En eso sí, ¿verdad? Sí me voy a someter cuando esta autoridad lo que demande sea lo correcto. Pero no podemos nosotros someternos a aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Un ejemplo de ello es, hay una ley en la cual ya no se debe de glorificar el nombre de Dios. Eso es correcto. Solo porque lo dice la institución humana. En ese sentido, usted y yo, aunque nos llevasen a la muerte, tendríamos nosotros que ir en contra de ello, por lo que dijo este mismo apóstol Pedro. En el libro de Hechos, él dice, ¿verdad? Obedeceremos a los hombres y no a Dios. Pero sí, en su sentido de autoridad, usted debe de respetar el presidente que han puesto, que Dios le ha permitido ese privilegio. Usted debe de aceptar que Él es la autoridad que Dios le ha concedido ese privilegio. Usted dirá, ¿por qué, hermano? En el tiempo en el que se escribió la carta, ¿sabe quién era el gobernador? Era un santo. ¿Quieren saber algunos de los gobernadores que ejercían autoridad en el tiempo del apóstol Pedro? Solo voy a mencionar uno, el más cercano, a la altura de la edad de la escritura de esta carta. Gobernaba uno llamado Nerón. ¿Alguien conoce quién fue Nerón? ¿Quién ha oído algo de Nerón? Nerón era se llamaban en aquel tiempo Césares, les decían, ¿verdad? Así les llamaban, hermanos, a las autoridades, al rey. Fue un hombre, hermano, que le dio fuego a toda una ciudad. Sanguinario, dice el hermano, sí. Eran hermanos asesinos. Sin embargo, usted estaba llamado a respetarlo como autoridad. No a obedecer aquellas cosas que eran incorrectas, porque por ellas hasta le podían dar la muerte. Pero en cuanto a la autoridad que Dios les había concedido, el apóstol Pedro lo reconoce, era autoridad. ¿Había sido puesta por Dios? Claro que sí, lo dice la Escritura. Mire lo que dice más adelante, por causa del Señor. O sea, a causa de que yo soy creyente, no me voy a poner, ¿verdad?, a gritarle cosas al gobernador, a gritarle cosas al presidente. Allí dice la Escritura, ¿verdad? A mí me manda a vivir sujeto, primero a Dios, ¿verdad? Y si soy sujeto a Dios, la autoridad debo de respetarla también. Si la autoridad no hace lo correcto, también debo de divulgarla. Pero no soy quien para protestar y decir, quiten a este rey y pongan a otro, muerte a ese. A eso no soy llamado. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Cuando dice a humana, ya sea al rey como a los superiores. Versículo 14.
ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de quién. ¿Para qué existe la autoridad? ¿Para castigar a quién? Por eso es que se considera en la Escritura la autoridad que hay que darle el debido respeto, porque Dios la instituyó con un fin. El fin de establecer el orden, el fin de ¿qué? De que sea castigado lo malo, avalar lo bueno. El problema es que muchas veces estas personas que gobiernan son dirigidas de una forma mal, que Dios las permite con un propósito también. Si con un propósito Dios le permitió que Nabucodonosor se engrandeciera y destruyera Jerusalén en los tiempos de los profetas Isaías, Jeremías, aún el mismo Daniel, Dios le permitió a Nabucodonosor ser el rey que destruyese y llevase esclavo a esa nación, porque eran ellos, no hacían la voluntad de Dios. Como no quieren hacer la voluntad de Dios, entonces yo voy a levantar un hombre que les va a demostrar, yo le voy a dar autoridad. Así hace Dios. Si hay malos gobernadores, es porque el pueblo se merece ese gobierno. ¿Quién lo permite? Dios. ¿Y qué vamos a sacar buenos presidentes y buenos alcaldes, buenos diputados, si no tienen a Dios en su corazón, hermano? Entonces Dios deja que no gobiernen como ellos piensan y quieren. ¿Por qué? Porque el pueblo es sin Dios. Eso es lo que sucede. ¿O no, hermano? Claro que sí. Ahora dice la Escritura claramente, ¿verdad? Porque estoy en el versículo 14, y a los gobernadores como por él enviados para castigo. Todos los que, si alguno escucha, ¿verdad? Un presidente, un diputado, un alcalde, Dios le ha dado autoridad. Sí, ¿para qué? Para ejercerla correctamente. ¿Contra quién? Contra el que hace lo malo, lo malo. El proverbio dice que los gobernadores justos harán rodar sobre los malos la rueda. Así dice la Escritura, amén, hermano. ¿Sobre quién dice? Sobre los malos. Si usted ve, hermano, un soldado con un gran fusil, en aquel tiempo era una espada. Se le ha concedido que ande así, ¿con qué propósito? De infundir temor al que hace lo malo. Dice la Escritura, no me lo he inventado yo. Así lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 del libro de Romanos. ¿Por qué le voy a tener miedo yo a un policía si yo ando rectamente? ¿Qué lógica tiene? Si yo no ando haciendo nada malo, ¿por qué le voy a tener miedo? Sí, hermano, y si se lo llevan injustamente, allá él, papá. ¿Y lo puede hacer? Claro que sí. Se puede equivocar, si en el tiempo de los apóstoles se equivocaban también. ¿O no, hermano? Pero ¿a quién es el que debe de estar atemorizado del arma que anda, el que tiene autoridad? ¿Quién? El malhechor, lo dice la Escritura, hermano. El malhechor, claro, ve como que viene ¿qué? Su castigo. La autoridad ha sido puesta para castigar la maldad. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Para castigar todos los que hacen lo malo. Y si yo he hecho algo malo, pues para eso fue dejada la autoridad. Me va a tocar pagar. Claro, lo que pasa es que cuando vemos, hermano, el castigo, ahí no queremos ser nosotros, pero no nos acordamos. Cuando Dios nos estableció el formato de vida, la manera de vivir, no la quisimos hacer como Dios demandaba. Pero cuando ya vemos el castigo, no queremos ser nosotros, ¿verdad? Uy, qué malo es el policía, me lleva preso. Sí, pero ¿por qué me lleva preso a veces? No por bueno. No por bueno a veces, en su mayoría. Alguien dirá, hermano, pero iba a la iglesia. Sí, iba a la iglesia a esconderse. Uy, qué feo está hablando. La Biblia lo dice, hermano. Yo puedo estar aquí predicando, pero ustedes no saben qué maldades he hecho en la calle. Me viene a traer la policía. Al pastor se lo llevaron, sí, pero no le dicen que el pastor, antes de ser pastor, hizo un montón de maldades. Dios se las perdonó. Claro que Dios me las perdonó, pero las consecuencias las tengo que pagar. ¿O no? ¿Ustedes creen que a Dios se le va por alto las cosas malas? El martes el Señor nos ministraba con un pasaje tan precioso que Dios le reveló a nuestra hermana. Decía que todo lo que hacía el hombre lo hacía delante de Dios. ¿O no, hermano? Y dice que si el hombre se fuera a lo alto, ahí lo iba a ver Dios.
Lo que pasa es que nosotros, como nos bajamos a los papás, nos bajamos al cónyuge, nos bajamos a los hijos, nos bajamos a todo mundo, creemos que a Dios lo vamos a... Tenemos también, se la hicimos a Dios. ¿Cuál? A Dios no se la hace a nadie. Que no me castiga en el momento en el cual yo peco es otra cosa. Pero después me viene el ¿qué? Hay que pagar la factura. ¿O no, iglesia? Eso es lo que está diciendo la Escritura. La autoridad ha sido puesta por Dios para infundir temor al malhechor. Volvemos a leer el versículo 14, por favor. Ya a los gobernadores, quiere decir a los que ejercen autoridad, ¿verdad? Como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza del que hacen el bien. Si alguien anda haciendo el bien, el mismo gobernador tendría que darle su lugar y su espacio, dice, su exaltación, para la gloria de Dios, ¿verdad? 15. Porque esta, ponga atención, cuando se refiere a esta es a lo que hemos leído. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar, aleluya, la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué va a callar a los que murmuran de mí? Hacer el bien, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo la gente se va a callar que yo ando haciendo lo malo? Cuando me vean hacer lo bueno. Pero si me ven chicleando, me ven robando, me ven bajándome a cualquier hermano, ¿qué van a hablar? Eso van a hablar de mí. ¿Cuándo se va a callar esta gente? Cuando nosotros con nuestra forma de vivir callemos esa ignorancia. Ellos hablan lo que no saben. ¿Para cuándo eso sucederá? ¿Cuándo van a dejar de hablar de mí? Cuando yo ande rectamente. Lo dice la Escritura, ¿verdad? Volvamos a leer versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, pero la iglesia, hermano, hace cosas que no son agradables a Dios, y por eso es que nos vienen castigos, por eso es que nos vienen muchos jalones de oreja de parte de Dios. Aquí en la iglesia nos portamos bien. Aquí somos santos, pero allá, como dijo alguien, somos santos cachones, ¿verdad? Allá no nos conocen como hermanos. Pena nos da, vergüenza nos da. Y si vamos a hacer el bien, no nos gusta. A eso hemos sido llamados, a hacer el bien. Cuando hagamos el bien, la gente va a decir, este es cristiano. Pero los cristianos son los primeros chambrosos. Somos los primeros, hermanos, en andar hablando del prójimo. Somos los primeros en no hacer el bien. Somos los primeros en que no nos gusta hacer favores, pero sí nos gusta que nos hagan favores, ¿va? Solo tenemos el espíritu de asadón, que solo es para adentro. Pero hacer favores no nos gusta. Cuando necesitamos, queremos que todo mundo nos haga un favor, ¿va? Y cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo, no lo hacemos. Y somos llamados a hacerlo. Somos llamados a hacer el bien. Lo dice la Escritura. Haciendo el bien vamos a callar las murmuraciones de esta gente. Haciendo el bien vamos a callar la ignorancia. O sea, lo que ellos no saben, con la forma de vivir, puede usted callar muchas bocas. Así lo dice el versículo 15, ¿verdad? Y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, así dice, ¿verdad? Que haciendo bien hagáis callar ignorancia. Yo no voy a callar a la gente diciendo cosas. Es el mundo el que dice, le voy a decir 3 palabras y los voy a dejar quietos. Esas son palabras mundanas. Si alguien cree, hermano, que va a callarle la boca a otro diciendo un montón de argumentos, esas son contiendas. Eso no edifica. La ignorancia se calla haciendo el bien. ¿Cómo así? Vea el ejemplo del Señor Jesucristo. De último está de este capítulo. Enmudeció su boca. Dice que él a nadie amenazó. ¿Verdad? Avancemos un poquito, por favor, al versículo 23. Solo es para avanzar un poquito. ¿Qué dice? Leamos desde el 22, cuando dice, 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿el qué?
su caminar, su forma de vivir. 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Ay, nosotros somos buenos para amenazar. Ya vas a ver, ¿qué es eso, hermano? Risa le da, vea. ¿Cuántos le hemos hecho así? ¿Qué es eso, hermano? Amenaza. Hay un ejemplo entonces de quien vivió como que dejó una forma de vivir. Sí, el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo 16? Como libres. Aquí hay algo que nos da otra enseñanza. Usted y yo como creyentes tenemos libertad en Cristo Jesús, pero libertad no para andar pecando. Eso de que hoy peco y mañana me arrepiento, eso es una blasfemia, hermano. Eso es no haberme arrepentido. Eso es algo, hermano, claro, en su naturaleza usted lucha contra el pecado, pero ya que usted premeditadamente, hermano, pequemos y después le pedimos perdón al Señor, eso es ser sinvergüenza. Porque ahí dice la Escritura que la libertad que tenemos no es para eso, hermano. ¿Puede leer conmigo, por favor, el versículo 16? Como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como ¿qué? Y como siervos de Dios, ¿qué es lo que hacen los siervos de Dios? El bien. ¿A qué soy llamado a hacer? El bien. Mientras viva aquí, debo de vivir como peregrino. El mundo hace lo malo, el creyente debe de hacer el bien. ¿Por qué hace lo bueno? ¿Y por qué le hablas a ese si ese habló mal de vos? Vieras cómo dijo cosas y si supiera todo lo que me dijo de usted. Y ya empieza nosotros nuestra naturaleza. ¿Y qué dijo vos? No le voy a decir nada. No le voy a decir nada, solo lo voy a llevar, lo voy a tratar. ¿Cuántos hemos vivido eso, hermano? ¿Qué se está lebrestando en usted? La naturaleza carnal que quiere ir en contra de ¿qué? Del alma. ¿O no? Cuidadito. Tenemos libertad, sí, pero no para vivir una vida en libertinaje, dice la Escritura, sino la libertad que nos ha dado Dios para escoger el bien. A eso se refiere, libertad para hacer todo lo bueno, dice el versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad. ¿Por qué dice la palabra como libres? Porque recuérdese que la Escritura fue redactada en tiempos de la esclavitud todavía, donde se compraban siervos y estos eran convertidos en esclavos y estos tenían que estar sujetos a sus amos. Eso es lo que quiere decir la Escritura también. Pero tenían libertad, tal vez no libertad, hermano, que eran siempre siervos, pero tenían libertad de poder hacer el bien. A eso se refiere la Escritura. No libertad, hermano, para hacer lo que nos da la gana en la gracia. Ay, así como abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Así es que entre más pequemos, más perdón hay. Eso es mentira del diablo. Usted ha sido perdonado, ha sido liberado para que ya no vuelva allí. Ahí nos dice la Escritura, pues, en el versículo 9 nos dijo, ¿verdad? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De esa esclavitud del pecado. Si el Hijo os libertare, ¿qué dice la Escritura? Seréis verdaderamente libres. Libres del pecado, libres de la condenación, libres, oiga, de la ira, libres de no ir al infierno, gloria a Dios por ello, hermano, libres de que nosotros no vendrá sobre nosotros condenación. Esa es la libertad que hemos recibido. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado, pero ahora somos esclavos de algo. ¿De quién? De Dios. No, ahí mismo lo dice en el versículo 16, pues. Vuélvanlo a leer conmigo. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como, ¿qué es la palabra siervos? Lo acabamos de decir, esclavos, ¿verdad? ¿Siervos de quién? O sea, si seguimos siendo esclavos de quién? De Dios, correcto, eso quiere decir. ¿Quién es nuestro amo? Dios. ¿Qué vamos a hacer? Lo que Él demanda, lo que Él nos permita. De lo contrario, ya no tenemos nosotros, el mundo tiene de decir la libertad de hacer el pecado y que no le pase nada, según ellos, ¿verdad? Ellos son esclavos de eso. De ahí éramos esclavos nosotros.
Pero usted y yo, si somos esclavos de Dios. Siervos quiere decir sujetos a Él, que Él nos gobierna, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Hacia Él nos debemos y vamos a ir en el camino que Él nos indique, porque somos sus siervos. Y sus siervos ya no tienen nada que ver con la esclavitud de Satanás, con la esclavitud del pecado, con la esclavitud de la maldad. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos sido comprados, decía también en este mismo estudio, ¿verdad? Mira, ¿y vos por qué no vas a la fiesta? Porque soy esclavo del Señor y ya no soy esclavo de las fiestas. Mira, ¿y vos por qué no te echas unas cuantas cervezas? Si no es malo, vos, nada malo te va a pasar, porque ya no soy esclavo del alcohol. Ahora soy esclavo de Dios y a Dios no le agrada, a mi amo no le agrada. Si Él quisiera que yo tomara, Él me lo sirviera, pero Él, lejos de servírmelo, me dice que no os embriaguéis con vino. Ese es mi llamado a obedecer la palabra de Dios. Él me dice, no embriaguéis con vino, sino ser llenos del Espíritu. Tengo la libertad de decirle no a eso y no me va a pasar nada. Y tengo la libertad de decirle sí a Cristo. 17. Honrar a todos. Amar a los hermanos. Temed a Dios. Vaya. La forma de vivir solo tiene, hermano, la indicación de primero es Dios y mi entorno. Ahí está todo. Si amo a Dios, amo a mi prójimo. Mi forma de demostrarlo es amando al prójimo, porque la Escritura me lo está demandando. Me dice en el versículo 17, con esto terminamos: honrad ¿a quién? A todos. Y todos son todos. Allá decía la autoridad, ¿verdad? Más adelante va a hablar de los superiores en el caso de los que tenemos trabajo. Y sobre nosotros ha sido puesto alguien que nos supervise. Tenemos que respetarlos. Hay que darle su honra. Me refiero a honra, no honra, hermano, de andarlo exaltando, sino que el debido respeto, ¿verdad? Así como yo soy de respetuoso, también lo debo hacer con mis hermanos. Dice, cuando dice en el versículo 17, ¿verdad? Honrad a todos, amad a los hermanos. Amad a los hermanos. Temed a Dios, honrad al Rey. ¿Hemos aprendido algo esta noche? La forma de vivir dictamina que yo aquí solo soy peregrino, por lo cual los estándares de vida del mundo no me deben sujetar a mí. Esos estándares que hay, vea, en el mundo hay estándares de vida, hermano. Si querés ser mi amigo, tenés que salir de noche. Tenés que desobedecer a tus papás. Hacer lo que te dé la gana. Esos son los estándares de vida del mundo, ¿no, hermano? Eso de estar sujeto a tu tata, a tu nana, no, hombre, dale con todo. Que tu mujer te mande, no, hombre, manda a tu mujer a un lado y vivamos como libres, vea. Eso son los estándares del mundo, ¿no, hermano? Son los estándares que nos pone el mundo. Estándares de vida, hermano, equivocados. O un estándar de vida para las mujeres: no te sometas a tu marido, revelátele. Son estándares de vida del mundo. Vos estás joven, podés rehacer tu vida. Deja ese viejito. Vos estás joven todavía. Estándares de vida del mundo. ¿O no, hermanos? Otros estándares de vida del mundo son: ahora los jóvenes y las jovencitas deciden qué tener, ¿verdad? La elección de su sexualidad. Son estándares de vida del mundo. ¿O no, hermano? Hacia esos estándares de vida es que la Biblia nos está poniendo a nosotros nuestras propias normas, ¿verdad? No es así como se debe de vivir. El mundo dice así, pero yo digo no. El mundo dice que esto se debe de hacer así, pero vamos a ver qué dice Dios. Dios dice otra cosa. ¿Hemos aprendido algo en el estudio bíblico, hermano? Dejémoslo hasta aquí, démosle la gloria al Señor. Vamos a terminar orando. Recuérdese, usted y yo hemos sido llamados a vivir una vida diferente, no porque la dictamine una iglesia, porque la dictamine un pastor, porque la dictamine una congregación. La ha dictaminado el Dios que nos llamó a ser su pueblo, como un pueblo diferente. Eso era lo que Dios había decidido para Israel. Israel no lo quiso, ahora se lo ha dado a la iglesia. No ha sido desechado Israel en ninguna manera. Dios siempre quiere un pueblo, pero un pueblo que manifieste su forma de vivir.
Vamos a orar para terminar, hermanos, en esta hermosa noche. Démosle la gloria y la honra al Señor. Oremos.